Buenos días, estamos aquí en el segundo podcast que voy a hacer. Esta vez va a ser sobre la energía renovable y cómo está, por lo menos ahora, escuchen bien eso, ahora no es viable. Puede que en el futuro sí lo sea, pero en este momento en el que nos encontramos, aún faltan ciertos detalles. Y esos detalles serían tecnologías, y que la gente se adapte a la energía renovable. Muy bien, comencemos con el podcast. De lo primero que vamos a hablar es, como no puede ser de otra manera, de historia, para poner un poco de contexto en este tema. Muy bien, comencemos por la energía ecológica. El término de energía ecológica es reciente, muy reciente, comparado con otros temas. Porque, bueno, una vez que los humanos estuvieron cómodos, lo suficientemente cómodos, como para pensar en otra cosa que no sea morirse de hambre, ya comenzaron a pensar en otras cosas. Antiguamente fueron los dioses, el arte, pero en la actualidad es más complicado las cosas. Se han comenzado a fijar en cosas más morales. Y una de esas cosas fueron el medio ambiente. Se dieron cuenta de que ¿cómo decir? Las energías que usábamos eran contaminantes y en ocasiones nocivas. Por ejemplo, la gasolina que tenía plomo, y eso a su vez enfermaba a la gente en las ciudades. Porque como quemaban gasolina, el plomo se dispersaba y se mezclaba con otras cosas, incluyendo nuestros pulmones, lo que nos hacía enfermar. Pero eso es historia que no nos interesa por ahora. Pero ya llegamos a cierto punto, más que todo en los países más desarrollados, donde tenían más comodidad, donde podíamos pensar más en el medio ambiente, en qué sucedería luego. Y estos temas comenzaron a ser difundidos, que la contaminación, que el ecologismo, que todo esto. Es como un paquete político, ideológico, yo no sé cómo llamarle, que se dio. Y cada vez comenzamos a tener más empatía con el planeta Tierra. Así podría definirse. No hay una definición mejor. Y esto dio como resultado que comenzáramos a buscar maneras más limpias de generar electricidad. Y esas nuevas maneras fueron más que todo la solar, la eólica, la hidráulica. Es en teoría ecológica, pero tiene ciertos problemas, como por ejemplo que las represas afectan al ecosistema y todas esas cosas. Además de que bloquean el flujo natural de los ríos y la arena no puede llegar al mar, lo que da cierta escasez de arena y varios problemas técnicos, ecológicos, hasta políticos. Muchos nativos fueron expulsados de sus tierras, así que la energía hidráulica no la tomemos en cuenta. Ya algún día hablaré de eso, pero comencemos por la energía solar, que es la más conocida, o una de las más conocidas. Las más conocidas son la solar y la eólica. Bueno, ¿qué pasa con la energía solar? La energía solar es antigua. Sí, estamos hablando en los términos de nuestro tiempo. Porque el mundo es antiguo, tiene millones de años, así que la energía solar es antigua, tiene 200 años. Sí, 200 años. Hace 200 años que se descubrió. Incluso en la Guerra Fría se utilizó para los satélites. Yo apenas me acabo de enterar de eso. Imagínense que la energía solar era tan antigua. Parece tan moderna y tan de esta época, pero es antigua. 200 años son
muchos años. En la antigüedad se utilizaba para los satélites que se enviaban. Por ejemplo, la Unión Soviética y Estados Unidos, cuando estuvieron en conflicto, enviaron satélites que tenían paneles solares. Pero en ese tiempo los paneles solares eran muy ineficientes, así que no eran tan prácticos de usar. Además de que era una tecnología más especializada. Así que por lo general lo utilizaban los militares para hacer sus cosas de militares, como los satélites. Porque los primeros satélites fueron más satélites espías que de comunicación. También servía para comunicación, pero era la Guerra Fría. Todo lo que se pudiera utilizar como arma se utilizaba. Y así fueron avanzando los paneles solares hasta que Einstein creo que fue, que los mejoró un poco más, pero igual fue hace muchos años. Y hasta ahora nos venimos a enterar que los paneles solares tenían tanto tiempo de antigüedad. Yo juraría que eran muy recientes. Pero Einstein los mejoró. Y luego con esta nueva moda del ecologismo volvieron a ser populares. Y se convirtieron casi en algo común. Algo que la mayor parte de la gente conoce. Continuemos hablando de otra energía, la eólica. La eólica es una energía incluso más antigua que la solar. Puede decirse que desde que se descubrió la energía eléctrica, o por lo menos cómo generarla, se pudo generar energía eólica, porque los molinos de viento ya venían desde mucho antes. Incluso hay pruebas de que venían antes del Imperio Romano. O sea que ya son miles de años que tienen. Y antes se utilizaban para moler trigo y todo eso. Pero ahora los utilizamos para mover un generador eléctrico que genera electricidad y la podemos utilizar nosotros en el mundo moderno. Pero es una tecnología muy antigua. Bueno, esta tecnología fue mejorando y también con el aumento de la popularidad del ecologismo y todo eso, se volvió tan popular que es una de las energías ecológicas más utilizadas. Hagamos una mención especial a las energías ecológicas menos conocidas. Por ejemplo, la geotérmica. La geotérmica es una energía en la cual se extrae calor de la Tierra. ¿Y cómo se puede hacer esto? Bueno, nuestro planeta vive en un mar de lava, literalmente. Las placas continentales flotan sobre ese mar de lava. Y, excavando, podemos obtener calor. Los túneles que se han hecho en el planeta no pueden llegar muy abajo porque se calientan. Entre más kilómetros bajen, más caliente es la Tierra. Y de ahí se puede extraer energía sostenible y casi ilimitada, podría decirse. Pero es un proceso caro y tedioso, además de que es mejor hacerlo en lugares mucho más sísmicamente activos, donde fluya mucho calor, para que sea rentable. Por ejemplo, en Islandia, donde se puede utilizar cómodamente la energía geotérmica. Islandia es una pequeña isla que hace parte de la Unión Europea, si no estoy mal. Búsquenla, que yo apenas me acabo de enterar de que existe esa isla. Otra mención especial sería para la energía mareomotriz. ¿Y qué es la energía mareomotriz? Como su nombre lo dice, es la energía que se genera por las mareas. Y estas mareas se generan por diferentes factores, como por ejemplo la rotación de la Tierra, por la Luna, y los diferentes ciclos de la luna, porque los ciclos de la luna también afectan a las mareas, las incrementan y las bajan. Bueno, esta energía es una de las más difíciles de entender, ya que no es tan conocida y no se conoce tanto sobre ella, porque no es muy popular como la eólica o la solar. Por eso las utilicé para el video. Muy bien, esta energía se genera
mediante generadores que utilizan la fuerza de las olas para moverse y así generar electricidad. Ahora que ya he explicado cuáles serían las energías ecológicas, no he incluido las energías como la undimotriz o la energía azul porque no las entiendo, así que no voy a hablar de algo que no entiendo. Además se me parece mucho a la mareomotriz, así que ya con el contexto de cuáles son las energías renovables, continuemos con el tema. Bueno, en esta época moderna, el ecologismo es prácticamente como la religión en la antigüedad, incuestionable. Pero hay personas que lo cuestionan. Yo no lo cuestiono porque creo que es verdad, pero es gracioso ver cómo gente simplemente lo hacen para molestar a los ecologistas. De vez en cuando es gracioso ver cómo se les desinfla el ego. Muy bien, estas energías tienen ciertos problemas. Vamos a comenzar por los problemas prácticos. Vamos a extender mucho más los problemas prácticos. Por ejemplo, la energía solar es una energía ecológica que se puede utilizar en planetas del tercer mundo, ya que por alguna rara coincidencia los países del tercer mundo tienden a estar en un lugar ideal para la energía solar, ya que, el norte es más rico, hablando del planeta, pero el sur es más pobre, pero el norte solo es una parte. Y hay países que hacen parte del norte y tienen pobreza, así que, pero están muy bien posicionados, porque hay una franja de los desiertos que rodea el Ecuador, donde hay muchos países pobres, y ahí se puede aprovechar la energía solar. Y en el Ecuador también hace mucho sol, pero el problema del Ecuador es que llueve mucho. Por todos los países que se encuentran en la línea ecuatorial tienen un clima muy tropical, siendo que puedan dañarse o otras cosas. A ver, esto sería ideal para los países del tercer mundo, o para ser menos ofensivos, en los países en vías de desarrollo, como algunos les llaman. Bueno, en estos países la energía solar sería una buena opción, porque no están conectados a una gran red, o hay lugares donde ni siquiera hay electricidad eléctrica, o eso es redundante. Bueno, no hay electricidad. Entonces se podrían poner paneles solares. Bueno, lastimosamente nos olvidamos el pequeño gran detalles que siempre nos pasamos por alto. Que en estos países hay poco dinero y por eso se pueden comprar pocos paneles solares. Es irónico, ¿no? ¿No lo creen? Los países que más necesitarían las energías renovables son los que menos tienen porque no tienen dinero para comprarlas. Irónicamente cruel. Bueno, la energía solar también tiene otros problemas como la extensión del territorio que puede ocupar. Sí, hay muchas personas que dicen que hay muchos desiertos desocupados y que podrían utilizarse, pero en los desiertos hay muchos problemas, como por ejemplo las tribus del desierto, que pueden ser agresivas, tienen cierta agresividad, la conservan aún, y los problemas logísticos, como por ejemplo a la distancia que están de alguna ciudad, haciendo que sea difícil llegar a ellos y por ende, si se dañaría un panel solar, sería difícil repararlo. Otro gran problema sería la arena. La arena en los desiertos es muy abundante y la arena es, ¿cómo decirlo?, abrasiva, término que podamos entender todos, que puede desgastar los materiales. Por ejemplo, en una tormenta de arena, los paneles solares se desgastarían
además de que la arena taparía los paneles solares, haciendo que funcionen mucho menos eficientemente. Si no los tapa por completo, claro, ¿no? En ese caso los taparía por completo, haciendo que, aunque suene bien tener paneles solares en un desierto, en lo práctico no es tan fácil. Se necesita reparar, mejorar e incluso aumentar la cantidad. Los desiertos no son una buena idea. Podemos ponerlos en otras partes, donde sea más fácil, como por ejemplo en lugares cerca a ciudades. Pero hay otros problemas. Bueno, para todo hay problema. Así somos los seres humanos. El problema de ponerlo cerca de las ciudades es que las ciudades, por lo general, no digo siempre, se encuentran al lado de fuentes de agua o cerca de tierras fértiles. Y llenar tierras fértiles de paneles solares volvería más cara la comida. Y si la comida se vuelve más cara, causa malestar en la población. Eso sería un problema muy grande. Vamos a un problema menos práctico. El problema estético. Hay personas a las que no les gusta ver paneles solares, donde antes había un paisaje natural, y por ende no les agrada que pongan cerca de ellos paneles solares o en sus propiedades, haciendo que por inconformidad los pueda dañar. Bueno, el siguiente problema sería el precio. Sí, cada día los paneles solares valen menos, pero aún valen. Lo que hace que la energía solar de cierta manera sea cara y no muy fiable, por la siguiente razón. Es porque la energía solar solo genera energía cuando hay sol, lo cual es un gran inconveniente. Y como no existe baterías lo suficientemente potentes como para guardar tanta electricidad, hace que esto sea un problema grave. Puedes alimentar una casa fácilmente y comprar algunas baterías para guardar la electricidad. El problema es cuando lo quieres hacer a gran escala. Ahí viene el problema. No puedes guardar tanta electricidad como para proveer a una ciudad entera, lo cual no la hace muy viable. Bueno, ya no se me ocurren más problemas que tendría la electricidad solar. Seguramente hay muchos más, pero por ahora dejémoslo así. Pasemos a la energía eólica. Sí, la energía eólica, una de las energías más antiguas del mundo. Antiguamente se utilizaba para procesar alimentos, para cortar madera, puesto que los molinos eólicos se inventaron hace mucho, pero mucho tiempo. Siempre hemos sido listos, o por lo menos una parte de nosotros lo ha sido. Bueno, pero esto cambió cuando se inventó la energía eléctrica, porque con pequeñas modificaciones, desde que se inventó la energía eléctrica, se podía utilizar con los molinos eólicos. Claro, los molinos eólicos antiguos, no nos pongamos a pensar que son los actuales. Así que podíamos utilizar fácilmente esta energía desde que se inventó la electricidad. Solo era cuestión de tiempo y mucho ingenio para llegar a los molinos eólicos actuales. Bueno, esta energía renovable tiene menos problemas porque, como es más antigua, está más perfeccionada, pero igual tiene problemas. Miremos, por ejemplo, los materiales que se utilizan. Para crear molinos eólicos se utilizan muchos materiales, sobre todo metales para la estructura externa. La estructura interna donde se genera la electricidad, sí, también se utilizan materiales, pero no tantos como en la estructura general. Por ejemplo, en la estructura interna se utilizan los generadores eléctricos que tienen neodimio, un
material que es muy contaminante para extraer de la tierra. Pertenece a las tierras raras, creo que le dicen. Materiales mucho más difíciles de extraer y contamina mucho, muchísimo. A ver, ¿qué otro problema puede tener la energía eólica? Bueno, además de los materiales que se utilizan para generar energía eólica, serían los lugares donde se puede poner. Por ejemplo, los lugares donde hace viento sería perfecto para ponerlos. El problema es que en pocos lugares hace suficiente viento como para que sea viable poner molinos eólicos. Sí, hay lugares que hace mucho viento, pero también se exponen al problema de la energía solar, que están muy apartados y es difícil reparar generadores eólicos. Y estos sí que se dañan. No creo que se dañarían tanto como un panel solar en un desierto, pero sí se dañarían harto. Porque cuando hace mucho más viento del que los molinos eólicos están diseñados para soportar, se pueden quebrar sus astas. Y en los pequeños sería fácil repararlo. Pero ¿han visto los molinos eólicos que tenemos ahora? Miden cientos de metros y sus aspas son descomunales. En un video de YouTube vi cómo transportaban una asta de molino eólico con una tractomula. Una puta tractomula. Eran gigantescos, lo cual solo permite que se hagan en lugares donde haya buena logística, por lo menos los grandes. En los pequeños es mucho más dinámico, pero en los grandes es mucho más complejo. Bueno, también tiene el problema de la energía solar, de lo estético. Hay gente a la que no le gusta. En lo personal, me encanta ver los molinos eólicos, se ven imponentes, para mí. Pero hay gente que no le gusta. Y otro pequeño gran problema, si así podría decírsele, sería que los molinos ecológicos no son tan ecológicos. Bueno, expliquemos algo. Los molinos eólicos, para generar electricidad, giran. Y cuando giran, pueden lastimar a ciertos animales, los animales voladores, lo cual puede causar el desagrado de las personas más ecologistas, haciendo que, aunque suene irónico, aquellos que defienden la energía limpia también la atacan por esta razón. La energía renovable está llena de ironías. Tiene tantas contradicciones. Bueno, mencionemos de pasada las energías más desconocidas, como la geotérmica y la mareomotriz. La energía geotérmica tiene complicaciones más específicas. Por ejemplo, para ser usada, se necesita estar en lugares donde haya actividad volcánica, ya que son los lugares donde hay más calor dentro de la Tierra. Se podría hacer en algo otros lugares menos volcánicos, pero se tendría que excavar mucho. Y eso haría que fuera muy cara. Por lo que lugares como Islandia son perfectos para este tipo de energía, ya que posee una gran actividad volcánica. Dato curioso que me acabo de enterar. Islandia es uno de los lugares donde se supone que vivieron los vikingos. No sirve para nada el tema, pero quería decirlo. Quería compartir esta sabiduría. Otra mención honorífica sería para la energía mareomotriz. Bueno, de esta sé incluso menos.
no sé ni cómo se podría generar. En la energía geotérmica se genera mediante el calor que produce para evaporar agua y así mover una turbina que mueve un generador eléctrico. Pero la energía mareomotriz es más complicada. Se necesita ciertos mecanismos para que generen electricidad. Por ejemplo, se necesita que haya olas. Por eso, marea, olas. Porque cuando marea y olas son palabras muy parecidas. Creo que hasta son sinónimos en algunas ocasiones. Pero las olas, cuando avanzan, tienen cierta energía. Todo aquel que ha ido a la playa ha notado que las olas cuando vienen hacia ti te empujan, ¿no? Entonces aprovechan esa energía de diferentes maneras. Con hélices como en la energía eólica, pero esta vez utilizada para la mareomotriz. O en una especie de represas también, que hay en algunas partes, que se utiliza la diferencia del nivel del mar para generar electricidad. Pero esta también tiene sus problemas. Bueno, es un problema difícil de resolver. Es que las mareas no son constantes. Pero ese ya es un problema que tienen todas las demás energías renovables. No son constantes. Pero, a diferencia de las otras, esto puede ser una gran dificultad, incluso una mayor. Por ejemplo, cuando baja la marea, sería difícil poner un generador mientras suba y baja la marea todos los días, ponerlo y dejarlo, ponerlo y dejarlo. Se necesitaría construcciones especiales para que soporten eso. Y cuando haya un ciclón o un huracán o la marea simplemente se eleve mucho, estas estructuras podrían ser destruidas. Por ejemplo, cuando hay huracanes, la marea es muy fuerte y se puede llevar hasta casas, así que tendrían que ser estructuras muy bien construidas. Bueno, también aparecen en la lista la energía undimotriz y azul, las cuales no entiendo y me parecen muy parecidas a la mareomotriz, así que no me voy a poner a hablar de ese tema. Bueno, vamos con otro tema diferente. La movilidad. Sí, la movilidad. Todos conocemos a los autos eléctricos. Son la nueva moda. Elon Musk los ha hecho muy populares. Lastimosamente ahora se ha hecho muy impopular por comprar Twitter, pero esos son sus propios problemas, así que no nos metamos en eso. La movilidad eléctrica. Podría decirse que es el futuro, pero hay varios problemas, como que las baterías pesan mucho o que las baterías pueden guardar muy poca electricidad o que no hay puestos de recarga. Todos esos problemas. Bueno, problemas del primer mundo. Si vives en Latinoamérica como yo, hay una alta posibilidad de que nunca hayas visto un puesto de recarga eléctrica de autos. Como yo. Yo vivo en una ciudad pequeña y no muy desarrollada y nunca he visto un puesto de recarga eléctrica. Quizá porque es algo poco, pero es algo para ponerse a pensar, ¿no lo creen? Sí, Latinoamérica no está a la vanguardia de lo ecológico. Hay que entender eso. Hay que entenderlo muy bien. Ya que, a diferencia de los países ricos, no nos podemos dar el lujo de ser tan ecológicos. ¿Por qué? Bueno, por la misma razón que se nos llama países del tercer mundo o en vía de desarrollo. Entre comillas. No lo podemos permitir, ya que tenemos muy poco dinero. Y si comenzamos a invertir masivamente en energías ecológicas, bueno,
no habría para educación ni sanidad. Además de la corrupción y todo eso, que algún día hablaré sobre la corrupción y dejémoslo para luego. Ahora, hay otra energía ecológica, una que la mayor parte desconoce, porque todos conocemos los autos eléctricos, pero ¿conocen los autos de combustión de hidrógeno? Sí, yo también me sorprendí para este video. He aprendido muchas cosas. Los autos que funcionan con hidrógeno. Bueno, comencemos por qué es el hidrógeno. El hidrógeno es un elemento, un gas. Es el primer elemento que aparece en la tabla periódica. Es el elemento del cual se forman las estrellas. Y posiblemente tú tomaste ese elemento sin saberlo hoy. Sí, el H2O. H es el símbolo de hidrógeno. O sea que el agua está compuesta de hidrógeno, más específicamente de 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. El hidrógeno es uno de los elementos más abundantes del mundo y se puede obtener mediante la electrólisis, que sería pasar corriente por una cantidad de agua para que el oxígeno y el hidrógeno se separen. Pero hay algo raro que no me había enterado hasta ahora. El hidrógeno se puede obtener de yacimientos naturales. Sí, de yacimientos naturales. ¿Por qué pasa esto? Bueno, el agua se puede oxidar con el hierro, lo cual sería un proceso muy lento. Pero en la Tierra hay yacimientos de hierro en bruto que pueden generar esta reacción química durante miles de años. No, millones de años. O sea que el hidrógeno podría ser una fuente de energía como el petróleo y se podría extraer, claro, de una manera ligeramente diferente, pero se podría extraer como el petróleo. El uso del hidrógeno es algo complicado. Es una tecnología que aún está en desarrollo, puesto que tiene un gran inconveniente. Almacenar hidrógeno es complicado, porque es un gas muy poco denso, lo cual hace que se necesite contenedores muy grandes, o que se tenga que comprimir, para lo cual ya se están diseñando tecnologías, pero aún no están listas. Así que el hidrógeno seguirá siendo una prometedora tecnología, que ya se está utilizando en algunos países. Pero en Latinoamérica, bueno, es ciencia ficción. Sí, yo no he visto ni siquiera un puesto de recarga eléctrica, bueno, porque vivo en una ciudad pequeña y no es algo muy común. El hidrógeno ni siquiera sabía que existía. Bueno, como un combustible. Solo me enteré cuando estaba haciendo este video. Muy bien, pero mucho pesimismo, mucho todo. La energía ecológica no es viable y todo eso. Pero, bueno, demos soluciones, o al menos intentemos dar soluciones. Bueno, una de esas soluciones sería el hidrógeno, lo que llaman hidrógeno verde. Si la electricidad no puede ser guardada, pero si se utiliza esa electricidad para generar hidrógeno, que sí puede ser guardado, aunque es algo difícil, sí puede hacerse, debería utilizarse el excedente de energía para generar hidrógeno y así poder guardarlo para cuando sea necesario con ese hidrógeno utilizarlo como combustible para así generar electricidad. Pero ¿el hidrógeno no contamina? Bueno, contaminaría,
pero contaminaría mucho menos de lo que contamina el combustible natural. Además de que el hidrógeno necesita oxígeno para hacer combustión, lo cual daría como residuo más que todo agua. Bueno, esta es la única solución que se me ocurre, viable, ahora, porque la tecnología aún no ha desarrollado baterías para guardar esta electricidad. Así que sería la mejor opción hasta ahora, hasta que desarrollen esas tecnologías. Pero el mundo avanza rápido, así que espero que se desarrolle muy pronto, por nuestro bien. Bueno, ya llegamos al final. Gracias por verme y nos vemos con el próximo tema, el cual sería la influencia cultural, aunque yo le pondré de título El ejército secreto de Japón. No es clickbait, está muy relacionado con el tema. Y si quieres saberlo, nos vemos en el próximo video.